En muchas ocasiones el recurso de una terapia de grupo en duelo para adolescentes tal vez no es la herramienta que más les beneficia. Los adolescentes tienen muchas características, ¿no? Pero en este caso en concreto yo destacaría 3 que hacen que una terapia de grupo de duelo no sea beneficiosa para ellos. La terapia de grupo en duelo es un recurso muy válido en algunas ocasiones, es una muy buena herramienta. ¿Por qué funciona una terapia de grupo? Funciona porque los miembros del grupo, tiene que ser un grupo pequeño, los miembros del grupo se sienten identificados entre ellos. O bien porque son grupos homogéneos, ¿no? Es decir, del mismo tipo de pérdida, todos hemos perdido a nuestra pareja o todos hemos perdido a un hijo, y entonces al sentirnos identificados, lo que hacemos es que nos permitimos generar un espacio en el que podemos expresar nuestras emociones, podemos sentir que el de al lado nos entiende un poco, podemos ver cómo lo han hecho los demás, escuchar cómo lo están haciendo los demás y adquirir algunas formas de afrontamiento que no se nos habían ocurrido, podemos generar esos vínculos sociales tan importantes. Por lo tanto, para que un grupo de duelo funcione, o bien todos los miembros del grupo tienen que tener una característica similar, o bien por lo menos tiene que haber una pareja, ¿no? Tiene que haber como otra persona dentro del grupo con la que me sienta identificado. ¿Qué ocurre, por tanto, con los adolescentes? Que en muchas ocasiones el recurso de una terapia de grupo en duelo para adolescentes tal vez no es la herramienta que más les beneficia. Los adolescentes tienen muchas características, ¿no? Pero en este caso en concreto yo destacaría 3 que hacen que una terapia de grupo de duelo no sea beneficiosa para ellos. La primera es que la adolescencia se caracteriza por una explosión de emociones. Los adolescentes están constantemente sintiendo emociones, pero en niveles muy intensos. Por lo tanto, es difícil que sientan que lo que ellos están ahora notando en su cuerpo con las emociones, sientan que hay otro que siente lo mismo, ¿no? Es muy difícil para ellos ver que hay otra persona que siente exactamente lo mismo que ellos, ¿no? No se sienten identificados. Esa es una característica. La segunda es que los adolescentes tienden a disimular, fingir, restar importancia a lo que sienten, mostrar debilidad delante de un grupo, para ellos es muy complicado. Y la tercera característica es que si algo tiene la adolescencia es que lo que quieren es encajar con el grupo de iguales que le llamamos, ¿no? Y al querer encajar es muy difícil que en un grupo ellos disientan, ¿no? O digan yo siento una cosa diferente. Por eso van todos vestidos iguales, ¿no? O parecidos, o por eso todos llevan un corte de pelo similar, ¿no? Porque el encajar en un grupo para ellos es muy importante y por lo tanto disentir va a ser difícil. Estas características, como digo, hacen que la terapia de grupo en duelo no sea de las primeras herramientas que hay que ofrecer a un grupo de adolescentes. Lo que ocurre es que en ocasiones sí puede ser beneficiosa. Y yo os pondría 2 ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando los adolescentes han tenido un mismo tipo de pérdida. Es decir, cuando es, por ejemplo, un miembro de la clase, un alumno más de la clase, ¿no? O cuando es un profesor que ellos todos tienen en común que son alumnos de ese profesor. Ahí sí sería adecuado porque ahí sí que hay una característica que les identifica a todos. O otra situación también, por ejemplo, en el que el fallecimiento ha ocurrido estando todos presentes, por ejemplo, en una actividad deportiva o, por ejemplo, en un campamento, ¿no? Cuando lo que tienen en común es que todos han presenciado la misma escena. Como digo, si eso ocurre, si hay esa característica de identificación, entonces sí sería adecuado una terapia de grupo para adolescentes. En definitiva, yo creo que la característica de los adolescentes es tan particular, ¿no? Son características tan particulares como tan individuales que creo que se benefician mucho más de un acompañamiento persona a persona para generar ese clima o ese espacio de intimidad y confianza que los adolescentes van a necesitar.